Las 10:10 de la mañana del día 5 de mayo de 2021 nos encontramos constituidos en la sala de oralidad número 44 en Chalco, Estado de México, para celebrar la continuación de audiencia de debate de juicio oral dentro de la carpeta de investigación CHAW, diagonal FBG, diagonal JMA, diagonal 009, diagonal 069-087, que se sigue en contra de Rodrigo Uriel Usada Escobedo, por el hecho que la ley señala como violación. Se solicita a los asistentes en términos del artículo 58 del Código Nacional de Procedimientos Penales permanecer en esta sala de manera respetuosa y en silencio. Se les recuerda que se encuentra estrictamente prohibido introducir equipos o instrumentos que permitan grabar imágenes de video, sonido o gráficas. De igual manera queda prohibido introducir armas así como adoptar un comportamiento intimidatorio o provocativo contra el decoro, así como alterar o afectar el desarrollo de la audiencia. En caso de hacerlo, se aplicará una de las medidas previstas en el artículo 355 citado en el mismo código, que puede consistir desde el apercibimiento y multa hasta el arresto por 36 horas. Por último, solicito a los presentes que se pongan de pie para percibir y recibir a la juez de enjuiciamiento, la maestra Melanie Cholula Herrera. Buenos días, tomen asiento por favor. Con los datos que ha señalado el auxiliar en esta sala de audiencias, declaro reiniciada la jornada procesal correspondiente a este día 5 de mayo del 2021 en la carpeta judicial del número 13 del 2021, y para tal efecto de que quede registrado en audio y video, vamos a identificar a los comparecientes, quienes se presentan por parte de la Fiscalía. Señoría, buenos días. Soy la licenciada Brenda Luz Novato Bautista, Ministerio Público adscrito a la Agencia del Ministerio Público especializado en delitos de violencia familiar, sexual y de género de Ixtapaluca. Con datos de identificación antes proporcionados, ¿me acompaña? Me presento, soy el licenciado Denilson Moreno Morales, asesor jurídico particular de la víctima de identidad resguardada de iniciales LERO, con datos de identificación antes mencionados. Señorita de iniciales LERO, ¿le hicieron saber sus derechos que tiene en esta audiencia? Sí. Usted, dentro de los derechos que tiene, se encuentra que debe estar correctamente asesorada por un asesor jurídico. El asesor jurídico puede ser particular o puede ser público. También en la Fiscalía de Justicia del Estado de México hay asesores jurídicos que no le cobran a usted nada, pero en esta sala se encuentra su asesor jurídico particular, el licenciado Denilson Moreno Morales. Así que le pregunto, ¿está de acuerdo con que el licenciado sea su asesor jurídico? Sí, estoy de acuerdo. Muy bien. Licenciado Denilson Moreno Morales, ¿acepta usted ese cargo? Sí, protesto. Para efectos de registro de audio y video, le pido al defensor particular que nuevamente se identifique. Buenas tardes, su señoría. Su servidora, la licenciada Geraldine Itzel Tenorio Briceño, quien ya me encuentro debidamente impuesta en autos. Muchas gracias, su señoría. Muchas gracias. ¿Su nombre? Rodrigo Uriel Usada Escobedo. Gracias. Bien, tengo por identificado a los comparecientes, por señalado el domicilio y forma de contacto para oír y recibir notificaciones. Le pregunto al acusado en este momento, ¿recuerda los derechos que tiene como acusado? Sí. Muy bien, le pregunto en este momento y para efecto del juicio, ¿desea nombrar a su abogada Geraldine Itzel Tenorio Briceño? Sí. Bien, concedo el uso de la palabra al abogado para efectos de aceptación y protesta del cargo. Muy bien, señoría. Acepto y protesto el cargo conferido. Gracias. Bien, tengo por reconocida su calidad de defensora privada del acusado. Únicamente le recuerdo la obligación que adquieren que comparece ante todos los actos del procedimiento para cumplir con el cargo, que en este momento ha protestado, porque con la independencia de que pueda decretarse el abandono de defensa no es obstáculo para que puedan incurrir en algún delito. ¿Queda enterada de ello? Sí, señoría. Gracias. Con razón al acusado le pregunto sus datos personales. ¿Quieren mencionarlos en audiencia o quieren que quede bajo resguardo? En resguardo, por favor. Bueno,
Bajo resguardo. En este momento le van a poner a la vista los datos que le recabaron antes de iniciar la diligencia, para que nos confirme si son los que usted proporcionó y después vamos al otro lado de las partes. Sí, son correctos. Bien, a todas las partes. Bien, le pregunta al fiscal y al asesor jurídico particular si está de acuerdo con los datos. Sí, su señoría. La defensa. Son correctos, señoría. Bien, tomando en consideración que se encuentran reunidas todas las partes, en ese momento decreto la apertura del juicio. Bien, le comento, si tienen alguna incidencia que plantear y que pudiera afectar el transcurso del mismo, Ministerio Público, Por parte de la Fiscalía, ninguno, señoría. asesor jurídico privado, No, su señoría. por parte de la defensa. Ninguno, señoría. Gracias. Bien, entonces en este momento daré lectura a la acusación que será objeto de debate en este juicio. Este juicio se inicia por la acusación presentada por el Ministerio Público en contra de Rodrigo Uriel Lozada Escobedo, acusado del hecho delictuoso de violación en agravio a la persona mayor de edad de identidad resguardada de iniciales LERO. Lo fundamento en el artículo 273, fracción 1, 2 y 5 del presente Código Penal en vigor. El hecho circunstanciado es el siguiente. El día miércoles 24 de febrero del año presente, aproximadamente a las 3 de la mañana, la víctima mayor de edad de identidad resguardada de iniciales LERO fue a una fiesta en el domicilio que pertenece a una de sus amigas. En dicho domicilio, la víctima consumió bebidas alcohólicas, por lo que en su declaración refiere que se encontraba un poco mareada. Y lo que recuerda es que el señor Rodrigo Uriel Lozada Escobedo se ofreció a llevarla a su casa en su automóvil. Cuando se percató de que no se dirigían a su casa, sino a la vivienda de su amigo, que se encuentra en Aquiles Cerdán, lote 21, CS14, en Colonia Los Héroes, Ixtapaluca, Estado de México. Trató de hacer que detuviera el coche, insistiendo que tenía que volver a su casa para no tener problemas con sus padres, a lo que el señor Rodrigo dijo que solo buscaría unas cosas para después dejar en su casa y volver a la fiesta. Fue en ese momento que ella sospechó que algo no estaba bien, puesto que el señor Rodrigo apretó con fuerza su muslo. Seguido de eso llegaron al domicilio y sacó a la víctima a la fuerza de su auto, tapándole la boca para que no pidiera auxilio. Después de eso la metió a su domicilio, donde la empujó con fuerza al sillón. Se puso encima de ella y sujetó fuertemente las muñecas para que dejara de forcejear. Acto seguido subió la falda de la víctima y rompió su pantaleta para meter los dedos en su vagina, moviéndolos de adentro hacia afuera, besándola a la fuerza. Acto seguido le metió una cachetada a la víctima, insistiendo que se callara. Después el hoy acusado bajó sus pantalones junto con su boxer e introducir de manera brusca su pene dentro de la vagina de la víctima. La víctima refiere que quedó inconsciente en el acto y al despertar se encontraba desnuda de la cintura para abajo. Salió del domicilio del hoy acusado e inmediatamente fue a su domicilio a contarle a su madre para que después de ir juntas a interponer la denuncia ante el Ministerio Público, que se ubica en Colonia Los Héroes, Ixtapaluca. El día 10 de marzo del 2021 se completó la detención del hoy acusado Rodrigo Uriel Lozada Escobedo y se puso a disposición de la autoridad correspondiente, no sin antes haberse practicado un certificado médico que avala que el hoy acusado estaba en perfecto estado físico y sin dolor característico, así como consciente y en pleno uso de sus facultades mentales. Los medios de prueba hoy ofrecidos y de acuerdo con ambas partes se encuentra el certificado médico legal expedido por la perito Jimena Jiménez Vargas, así como el testimonio de dos personas. Al igual que se comentó que la víctima es mayor de edad, cumpliendo así los 18 años el día 12 de enero del año en curso. Bien, esos son los acuerdos probatorios y le pregunto a las partes si advierten algún error formal del auto de apertura a juicio oral para que deba ser dirigido o subsanado en este momento. Ministerio Público, Ninguna, su señoría. asesor jurídico particular, Ninguno, su señoría. la defensa. Ninguno, señoría. Gracias. Entonces en este momento le hago saber al acusado. Usted tiene el derecho a declarar o guardar silencio en este juicio respecto a la acusación presentada en su contra. Si usted no declara en este respecto de la acusación, aspecto con la causa ningún perjuicio.
mucho menos puede ser utilizada en su contra, pero si declara lo que diga, sí puede ser utilizada en su contra. ¿Le queda claro? Sí, su señoría. También le hago saber que el derecho a declarar lo puede hacer en cualquier etapa del procedimiento hasta antes del cierre del debate. Cuando se cierre el debate, escuchando los alegatos finales o de clausura, puede hacer cualquier manifestación de audiencia. Sin embargo, por la trascendencia de lo que pudiera manifestar, es necesario que previamente consulte a su abogada. ¿Queda claro? Sí, por supuesto. Gracias. Puntualizando lo anterior, entonces concedo el uso de la palabra al fiscal para que emita su alegato inicial. Gracias, su señoría. Adelante. Sería lo que dispone el artículo 127 y 394 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Esta Fiscalía procede a formular su alegato de apertura en los siguientes términos. Señoría, esta Fiscalía hace la promesa de que acreditará en todo y cada uno de sus extremos el hecho factivo del cual se está dando lectura previamente, en donde se determinará la probable intervención del hoy acusado Rodrigo Uriel Lozada Escobedo en el hecho delictivo que se le atribuye como el de violación. Este delito se encuentra mencionado en el artículo 273 del Código Penal del Estado de México. Este delito es en agravio a la fémina mayor de edad de identidad resguardada de iniciales LERO. Ante usted, desfilarán diversos órganos de prueba, los cuales fueron admitidos en el auto de apertura a juicio oral y con los cuales esta Fiscalía pretende acreditar su teoría del caso como lo es la ciudadana Evelyn Alejandra Olivares Flores y la ciudadana Carla Litae Cruz Orozco, y el propio testimonio de la víctima de identidad resguardada LERO. Estas testimoniales se adjuntarán a su vez a las periciales resguardadas de la médico legista Jimena Jiménez Vargas, con dichas pruebas admitidas en la Fiscalía, señor. Estará en aptitud de demostrarse sin dejar de razonar en algún delito que hoy se le atribuye y por lo tanto esta Fiscalía estará en aptitud de solicitar en su momento dicte en contra misma un fallo de condena. Es todo por el momento. Gracias. Muy bien. La defensa. Sí, señoría. Me hago cargo del Tribunal de Enjuiciamiento. Usted acaba de escuchar por parte de la Fiscalía que haber realizado la reunión aprobatoria, en la cual acredita de manera fehaciente el hecho circunstanciado como ha quedado precisado y que usted anteriormente le dio lectura. Ante ello, usted podrá advertir durante toda la secuela procesal que mi representado no puede ser doblegada a su presunción de inocencia, que al tener órganos de prueba presentados por parte de la Fiscalía, no actualizará ninguna conducta desplegada por parte de mi representado y no quedará ninguna otra resolución que usted tenga bien emitir que un fallo absolutorio. Es todo, señoría. Bien, tengo por formulado sus alegatos iniciales que corresponden a las partes. Quiero mencionar que como órganos de prueba se encuentra la femina mayor de edad de identidad resguardada LERO, que es víctima. Se encuentra Carla Litae Cruz Orozco, se encuentra Evelyn Alejandra Olivares Flores y Jimena Jiménez Vargas como perito en medicina legal. Bien, asesor jurídico particular, ¿alguna manifestación? Ninguno, su señoría. ¿Defensor tiene alguna manifestación por hacer? Ninguno, señoría. Bien, al no existir ninguna manifestación, pido que se llame en primera instancia a la víctima mayor de edad de identidad resguardada LERO para que dé su testimonio. Buenas tardes, ¿puede decirme tu nombre de acuerdo con las iniciales del mismo? Buenas tardes. Es LERO. Muchas gracias. Informa a las partes que la víctima se identifica con su credencial para votar expedida por el INE, cuya vigencia se encuentra hasta el 2025. Les pregunto, ¿quieren tener a la vista el documento? ¿Asesor jurídico particular? No, su señoría, con eso basta. ¿Defensor? No, su señoría, no es necesario. Señorita de iniciales LERO, va usted a rendir testimonio, por lo que le voy a tomar protesta de ley para que se conduzca con verdad. Le hago de su conocimiento que declarar falsamente ante la autoridad judicial lo hace incurrir en un delito de falso testimonio. Este delito se encuentra sancionado con una pena privativa de libertad y multa. Por ello le pregunto, ¿protesta conducirse con la verdad en las diligencias que va a intervenir? Sí, protesto. Tome asiento, por favor.
Con relación a sus datos personales, advierto que usted indicó que fueran reservados o privados, ¿es correcto? Sí, señoría. En este momento le van a poner a la vista los datos que le recabaron a su llegada del juzgado, para que nos confirme si son los que usted nos proporcionó. Sí, su señoría. ¿Alguna manifestación por ambas partes? Ninguno, su señoría. Ninguna, señoría. Gracias. Gracias. La señorita de identidad resguardada de iniciales LERO va a rendir testimonio a través de preguntas. Primeramente lo hará el asesor particular y después lo hará el abogado defensor de la parte acusada. Se le harán preguntas que usted deberá contestar salvo que escuche la palabra objeción. Si escucha esa palabra, no deberá de responder hasta que yo le indique que lo haga. Si alguna de las preguntas que le hacen no la entiende o no escucha, deberá indicárselo a quien le hizo la pregunta para que pueda repetir o aclarar, según sea el caso. Entendido, señoría. Bien, entonces, asesor particular, queda a cargo usted. Gracias, señoría. Señorita de identidad resguardada de iniciales LERO. Buenas tardes. Buenas tardes. Señorita, ¿le puedes explicar a la señoría por qué está presente en esta sala de juicio? Por un delito de violación. ¿Podría decirme qué día ocurrieron los hechos narrados en la denuncia? Fue el miércoles 24 de febrero de 2021. Después de los hechos, ¿qué fue lo que pasó? Después de los hechos, ¿qué fue lo que pasó? Mi mamá y yo fuimos a la Fiscalía de Ixtapaluca. Muy bien, entonces, ¿me podría decir en qué estado se encontraban al hablar con el señor Rodríguez? No me encontraba en el mejor estado, ya que había bebido esa noche y me sentí un poco ebria. ¿En cuánto, señoría? Bien, ¿desea interrogar nuevamente a la víctima? Ninguna pregunta más, señoría. Defensa, Me hago cargo. adelante. Buenos días. Buenos días. ¿Me podría explicar qué ocurrió en el auto del señor Rodrigo cuando se percató que no se dirigían a su dirección? Yo intenté detener el coche diciéndole que en mi casa mis padres se enojarían si llegaba tarde, pero él me dijo que me llegaría a mi casa después de ir a la suya a recoger algunas cosas. Entonces, tras dejarme a mi casa, regresaría a la fiesta. Pero luego de decir aquello me tomó el muslo y empecé a asustarme y entonces llegamos a su casa y él me hizo todo aquello. ¿Me podría explicar qué se refiere con todo aquello? Bueno, me sacó del auto e intenté escapar, pero no tenía fuerzas. Él me tapó la boca y me metió en su casa. Luego me acorraló contra el sillón, me besó a la fuerza y como yo no paraba de gritar, él me golpeó. Luego me empezó a tocar y cuando finalmente me penetró me desmayé. ¿Qué zona fue la que le tocó el señor Rodrigo? En la vagina. ¿Qué día ocurrieron los hechos narrados en la denuncia? Fue el miércoles 24 de febrero de 2021.
Bien, ¿y qué hizo después de ir a la Fiscalía de Ixtapaluca? Fuimos a presar la denuncia. Y Ok, entonces el médico legista me revisó un médico legista, volviera al día siguiente para declarar. bien, gracias. Eso es todo, señoría. Abogado, ¿desea interrogar nuevamente a la víctima? No, señoría, ninguna pregunta más. La defensa. Nada de oposición, señoría. Señorita de identidad resguardada con iniciales LERO. Eso es todo, puede retirarse. Gracias. Bien, ¿quién será el siguiente? ¿Abogado? Acusado Rodrigo Uriel Lozada Escobedo. Quiero que llamen al acusado Rodrigo Uriel Lozada Escobedo. Buenos días. Buenos días, ¿cuál es su nombre? Soy el acusado Rodrigo Uriel Lozada Escobedo. Gracias. Señor Rodrigo Uriel Lozada Escobedo, va a ser interrogado por los abogados. Primeramente lo hará el asesor particular y después lo hará el abogado defensor de la parte acusada. Se le harán preguntas que usted deberá contestar salvo que escuche la palabra objeción. Si escucha esa palabra no deberá de responder hasta que yo le indique que lo haga. Si alguna de las preguntas que le hacen no lo entiende o no escucha, deberá de indicárselo a quien le hizo esa pregunta para que se la puedan repetir o aclarar según sea el caso. Entendido, señoría. Le recuerdo que en su testimonio puede usarse en su contra. ¿Está enterado y desea dar su testimonio? Sí, señoría. Bien, entonces, asesor particular, queda a cargo de usted. Señor Rodrigo Uriel Lozada Escobedo, buenos días. Buenos días. ¿Usted se encontraba ingiriendo bebidas alcohólicas con mi clienta? Sí, tomé con ella, pero no lo suficiente como para emborracharme. Bueno, entonces, ¿es cierto que usted se ofreció a llevar a mi clienta a su domicilio? Ella se encontraba muy mal y se me acercó pidiéndome ayuda. Y yo decidí llevarla a su casa. ¿Por qué no se dirigieron a la casa de mi clienta y se dirigieron a su domicilio? Yo tenía que recoger unas cosas en mi casa, se lo comenté y ella me dijo que no había problema. Por eso nos desviamos del camino original. Ok, entonces, ¿por qué al llegar a su domicilio se iban solo a recoger algunas cosas, deciden forcejearla y agredirla hasta llegar a la agresión señalada? No, yo no le hice eso. Ella está mintiendo. Eso es todo, señoría. Abogado, ¿desea interrogar nuevamente al acusado? No más preguntas, su señoría. Defensa, Me hago cargo. adelante. Señor Rodrigo, buenos días. Buenos días. ¿Es cierto que usted se ofreció a llevar a la señorita de iniciales LRO a su domicilio? Sí, ella se me acercó muy mal y me pidió ayuda y se lo ofrecí. Esta noche de la fiesta, ¿usted ingirió alguna bebida alcohólica? Sí, pero no lo suficiente para emborracharme. ¿Me podría explicar qué recuerda de aquella noche? Recuerdo que estaba en la fiesta comiendo con mis amigos cuando se me acercó y me pidió que la llevara a su casa. Dije que no había problema y nos dirigimos a mi auto. Luego, cuando nos dirigimos a su casa, recordé que tenía que recoger unas cosas y se lo comenté. Me pareció muy atractivo, así que le toqué el muslo. Después de eso, ¿qué ocurrió? Yo no sé qué estaba pasando.
¿Cómo era su relación con la supuesta víctima? Somos compañeros en la universidad, sin embargo, nunca había tenido algún trato cercano. Entonces, ¿esa era la primera vez que convivían fuera de la institución? Sí, Ok, es cueto, señoría. Gracias. Abogado, ¿desea interrogar nuevamente a la víctima? Ninguna pregunta más. Señor Rodrigo Uriel Lozada Escobedo, eso es todo. Puede retomar su lugar. gracias. Bien, ¿quién será el siguiente? Abogado. La doctora Jiménez Vargas Jimena, por favor. Quiero que se llame a la doctora Jiménez Vargas Jimena. Buenos días. Buenos días. ¿Cuál es su nombre? Soy la doctora Jiménez Vargas Jimena. Gracias. Le informo a las partes que la perito se identifica con su gafete oficial expedido por la Fiscalía General de Justicia de Ixtapaluca. Que le acredita el médico legista. Les pregunto, ¿quieren tener a la vista el documento, abogado? No es necesario, señoría. Abogado defensor. No es necesario, señoría. Jimena, le voy a tomar la protesta de ley para que se conduzca con la verdad. Le hago de su conocimiento que declarar falsamente ante la autoridad oficial la hace incurrir en el delito de falso testimonio. Este delito se encuentra sancionado con una pena privativa de libertad y multa. Por ello le pregunto, ¿protesta conducirse con verdad en las diligencias en las que va a intervenir? Sí, protesto. Gracias. Tome asiento, por favor. Advierto que con esos datos personales señalo que deben mantenerse en resguardo. ¿Es correcto? Es correcto. Le van a poner a la vista los datos que le recabaron a su llegada al juzgado, para que nos confirme si son los que usted nos proporcionó y después se trasladar a las partes. ¿Alguna manifestación, abogado? Ninguna, señoría. ¿Abogado defensor? Gracias. Tomando en consideración la calidad que usted tiene como médico legista, le pregunto únicamente, ¿usted ya sabe la forma en que se rinde testimonio en juicio oral? ¿Es correcto? Sí. Bien, abogado, queda en su disposición. Gracias, señoría. Jimena Jiménez Vargas, buenos días. Buenos días. ¿Puede reiterarme su ocupación, de favor? Soy médico legista. ¿Para qué institución presta su servicio como médico legista? Para la Fiscalía General de Justicia de Ixtapaluca. Doctora Jimena, usted fue requerida a comparecer el día de hoy en la sala de audiencia por una intervención que llevó a cabo en la señorita con identidad resguardada con las iniciales LERO. ¿Nos podría explicar en qué consistió su intervención? Con la autorización de la víctima se procedió a la revisión ginecológica bajo la adecuada iluminación en posición ginecológica. En este examen fue donde me percaté de los desgarros descritos en el certificado médico. Okay. Entonces, ¿podría describirnos lo escrito en el certificado médico, de favor? En el certificado médico vienen descritos los desgarros realizados en la cavidad vaginal, realizados a las 3, a la 1 y a las 9, de acuerdo a la carátula de un reloj, que, al igual que la horquilla integral, presenta una secreción de color blanquecino y de mal olor. ¿En qué fecha realizó la certificación? El 24 de febrero del 2021. Muchas gracias. Eso es todo, señoría. Abogado, ¿desea interrogar nuevamente a su testigo? No, ninguna más, señoría. Defensa. Me hago cargo. Adelante, por favor. Buenos días, doctora. Buenos días. Doctora, ¿podría decirle a la señoría su grado de estudio, por favor? Soy graduada de la Universidad Autónoma del Estado de México con una licenciatura en Medicina Legal.
Bien. ¿Podría decirme el día en que se realizaron las pruebas? El 24 de febrero de 2021. Ok. Al realizar las pruebas pertinentes a la víctima, ¿usted estuvo al pendiente en todo momento del procedimiento? ¿O existió algún momento de despiste y puede que los resultados de la prueba no sean de la víctima señalada? No, ya que yo realicé las pruebas en persona. ¿Cómo se encontraba usted mentalmente durante la evaluación? ¿Cree que su conclusión pudo deberse a otros factores? Me encontraba mentalmente bien y no existió momento de distracción, ya que fue un análisis donde se siguieron los protocolos. ¿Me podría explicar qué pudo provocar la herida? La herida fue provocada por la introducción del pene con brusquedad hacia la vagina de la víctima. Ok, gracias. Es cuento, señoría. Abogado, nuevamente desea interrogar a su testigo. No, señoría. ¿La defensa tiene alguna objeción? Ninguna, señoría. Bien, entonces, doctora Jimena, ha acabado su intervención como testigo. Puede retirarse. Enseguida le entregan su identificación. Gracias. Bien, ¿quién será el siguiente abogado particular? La señorita Carla Litey Cruz Orozco. Quiero que se llame al testigo Carla Litey Cruz Orozco. Buenos días. Buenos días. Le informo a las partes que la testigo se identifica con su credencial para votar expedida por el INE, cuya vigencia se encuentra hasta el 2025. Les pregunto, ¿quieren tener a la vista el documento? ¿Asesor jurídico particular? Es necesario. ¿Defensa? No es necesario, señoría. Carla, le voy a tomar la protesta de ley para que se conduzca con verdad. Le hago de su conocimiento que declarar falsamente ante la autoridad oficial la hace incurrir en el delito de falso testimonio. Este delito se encuentra sancionado con una pena privativa de libertad y multa. Por ello le pregunto, ¿protesta conducirse con verdad en las diligencias en las que va a intervenir? Sí, protesto. Gracias. Pregunto únicamente, ¿usted ya sabe la forma en que le rinde testimonio en juicio oral? ¿Es correcto? Sí, es correcto. Bien, abogado, queda en su disposición. Buenos días. Buenos días. ¿Dónde se encontraba el día de los hechos? Me encontraba en la fiesta. Ok. ¿Es usted alguien pariente, hermano, vecino o algún pariente de la víctima? Soy su conocido. ¿Qué observó en el momento de la fiesta? Me encontraba en el jardín cuando me percaté de que el acusado y la víctima se dirigían a la salida. Los dos entraron al auto y se fueron. Ok. ¿Y en qué estado se encontraba usted en ese momento? Sobria. Bueno, ¿en algún momento usted vio que el acusado acosara o molestara a la víctima? No. ¿Es cuánto, señoría? Abogado, nuevamente desea interrogar a su testigo. No, señoría, ninguna pregunta más. ¿La defensa tiene alguna objeción? Me hago cargo. Adelante. Buenos días. Buenos días. ¿Me podría explicar por qué razón dejó que su amiga se fuera con mi cliente? Porque ella me había dicho que la llevaría a su casa. ¿Recuerda la hora de salida de mi cliente con la señorita de iniciales LRO? Eran las 2:30 de la mañana. ¿Notó algo sospechoso entre los dos? No. ¿Usted cómo se encontraba durante la fiesta? Me encontraba sobria.
Entonces usted tiene muy claro lo que sucedió esa noche. Sí, ¿Podría darme un breve testimonio de lo que ocurrió entre ambos? yo me encontraba en el jardín cuando me percaté de que el acusado y la víctima se dirigían al coche de Rodrigo. Luego los dos entraron y se fueron. Bien, gracias. Es todo de mi parte. Bien, ¿quién será el siguiente? ¿Abogado? La señorita Sandra Olivares. Quiero que se llame a la señorita Evelyn Alejandra Olivares Flores. Buenos días. Buenos días. Le informo a las partes que la testigo se identifica con su credencial para votar expedida por el INE, cuya vigencia se encuentra hasta el 2025. Les pregunto, ¿quieren tener a la vista el documento? ¿Asesor jurídico particular? No, señoría, con eso basta. ¿Defensor? No, su señoría, no es necesario. Evelyn, le voy a tomar la protesta de ley para que se conduzca con verdad. Le hago de su conocimiento que declarar falsamente ante la autoridad oficial la hace incurrir en el delito de falso testimonio. Este delito se encuentra sancionado con una pena privativa de libertad y multa. Por ello le pregunto, ¿protesta conducirse con verdad en las diligencias en las que va a intervenir? Sí, protesto. Gracias. Toma asiento, por favor. Advierto que con esos datos personales señaló que deben mantenerse en resguardo. ¿Es correcto? Sí, es correcto. Gracias. Pregunto únicamente, ¿usted ya sabe la forma en que rinde testimonio en juicio oral? ¿Es correcto? Sí, es correcto. Bien, abogado, queda en su disposición. Gracias, señoría. Señorita Evelyn Alejandra Olivares Flores, buenos días. Buenos días. ¿Es usted conocido, pariente o familiar del acusado? Sí, soy conocida. ¿Observó cuando llegaban a la vivienda del acusado? Sí, Ok, ¿me podría decir qué es lo que observó cuando llegaron? sí. Yo estaba en mi casa viendo una serie en la televisión, pero de pronto escuché cómo se acercaba un auto y se escuchaban ruidos demasiado fuertes. Así que me asomé por la ventana y vi a mi vecino y a una muchacha que creí que era su novia, pero yo no entendía por qué la muchacha estaba gritando. Así que me quedé en la ventana mirándolos y él la metió a su casa con brusquedad. ¿Y usted se percató de que ocurría algo en la vivienda de su vecino? Sí, bueno, ya que soy su vecina al lado, pude escuchar algunos golpes y gritos. Me espanté demasiado, pero en algún momento todo se volvió a quedar en silencio. Muchas gracias. Eso es todo, señoría. Abogado, ¿nuevamente desea interrogar a su testigo? Ninguna pregunta más, señoría. ¿La defensa tiene alguna objeción? Me hago cargo. Adelante. Buenos días. Siendo vecina de mi cliente, ¿me podría decir si en algún momento notó un signo alarmante de parte de él? Sí, yo vi cómo intentaba meter a la fuerza a la muchacha a su casa. ¿Vio entrar a la supuesta víctima al departamento de mi cliente? Sí, yo vi que entró, pero no parecía que entrara por su voluntad, ya que mi vecino le estaba jalando. ¿Usted observó si la víctima en algún momento intentó pedir ayuda? Sí, ella parecía que gritaba en algunos momentos, pero parecía encontrarse en un estado inconveniente. ¿Aproximadamente a qué hora cuando observó los hechos? Eran aproximadamente las 2:50 de la madrugada cuando vi que ellos llegaron. Teniendo de cierta manera comunicación con mi cliente, ¿lo describiría como una persona noble y bondadosa? Sí, de hecho las pocas veces que conviví con él me pareció una persona muy atento y amable, aunque no lo conocía del todo ya que no convivíamos mucho. Eso es todo de mi parte. Gracias, su señoría. Muy bien. ¿Desea interrogar nuevamente a su testigo? No más preguntas.
Bien, señorita Evelyn, en este momento ha terminado su intervención en este juicio. En su momento se le devolverá su identificación. Puede retirarse. Les comento a ambas partes que en este momento tendrán que presentar sus últimos alegatos para dar cierre al desahogo de pruebas y pasar entonces a la sentencia. ¿Se entiende? Eso, señoría. Bien, Sí, le cedo la palabra al abogado particular. Gracias. El acusado es culpable, ya que gracias a las pruebas dadas por el médico legista, se puede observar que la víctima fue violada. Y gracias a las pruebas dadas por los testigos y en el juicio oral, todo apunta a que el acusado es culpable del acto dicho. Recabando las pruebas y los testimonios, se puede decir que mi cliente es inocente, ya que tanto la víctima y mi cliente no se encontraban en el mejor estado como para pensar en lo que estaban haciendo. Bueno, una vez desahogadas todas las pruebas admitidas y rechazadas dentro de esta audiencia, también manifestados todos los alegatos de ambas partes, doy por terminada la audiencia y señalo la situación para dar sentencia como el día 6 de mayo del 2021, conforme lo señalado en el artículo del Código Penal. Gracias por su asistencia. Decreto que todos se pongan de pie para despedir a la juez. Los 10 días del día 6 de mayo del 2021 nos encontramos constituidos en la sala de oralidad número 44 en Chalco, Estado de México, para celebrar la celebración de ejecución de sanción dentro de la carpeta de investigación CHA, diagonal FBG, diagonal JMA, diagonal 009, diagonal 069-087, que se sigue en contra de Rodrigo Uriel Luzada Escobedo por el hecho que la ley señala como violación. Por último, solicito a los presentes que se pongan de pie para recibir a la juez de enjuiciamiento, la maestra Melanie Sujei Cholula Herrera. Gracias. Buenos días, tomen asiento, por favor. En términos de lo que mencionamos de los artículos 400 y 401 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en este momento resuelvo lo siguiente. Se dicta que el señor Rodrigo Uriel Luzada Escobedo es culpable al fallo por el hecho de que la ley señala como violación en contra de la víctima con identidad resguardada de iniciales LERO, por lo que se le condena a 8 años de prisión. Se concluye la sesión.